Muy bien, pero vamos a empezar con un canto al Espíritu Santo, una oración al Espíritu Santo. No sé ustedes qué tan familiarizados están con los mensajes de María, Reina de la Paz, pero especialmente en los primeros años, cuando la Virgen, el grupo de oración que la Virgen formó, primero con 20 jóvenes, que se comprometieron, pero después con todo aquel que quiso seguir adelante, e incluso después con el programa de la parroquia, la misma madre ha hablado de la importancia de orar al Espíritu Santo. Incluso por eso ustedes saben que se canta o se reza el Veni Creator Spiritus en Medjugorje antes de la Eucaristía. La misma fue por petición de la Virgen, que en uno de sus mensajes pidió explícitamente y dijo que era bueno que llegáramos a la Eucaristía antes de iniciar la Eucaristía, para tener tiempo de orar y de pedir al Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir esos misterios como deberíamos vivirlos. Y asimismo, bueno, esto para todo, absolutamente para todo. A veces nos confundimos y pensamos que los únicos que pueden invocar al Espíritu Santo son los del movimiento de la renovación carismática. Sí, pero eso es casi como decir entonces que los únicos que pueden rezarle a la Virgen son los de la Legión de María, y eso es como decir que los únicos que, no sé, oran a Jesucristo son los, no sé, los adoradores del Verbo Divino. ¿Se entiende? Es decir, Dios es para todos, y Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y justo comentábamos hace unos días con el Padre lo sorprendente que es que en todos los mensajes de la Reina de la Paz, ella lo único que va haciendo es recordándonos la doctrina. Hay mensajes en los que nos habla del Padre, de la bondad del Padre que ha creado todo, que nos sostiene, que es providente, que es amoroso. En otros mensajes nos habla de Jesucristo como el Salvador, como nuestro Redentor, como el que nos comprende, el que nos ha cargado, el que ha muerto en la cruz por nosotros. Y en otros momentos nos habla del Espíritu Santo, diciendo, pidan el Espíritu Santo para abrir su corazón. Y en otros momentos nos habla de ella misma, diciendo como su madre, se los pido, les ruego, les enseño, los invito, los amo. Entonces, vamos a orar al Espíritu Santo, ¿sí? Y los invito a que ustedes también lo incorporen en su vida diaria, en cada momento, para tomar decisiones, no solo para eso, cuando salen de su casa, cuando inician a trabajar, cuando hay alguna situación con algún hijo, con alguien, cuando hay un malentendido, bueno, Espíritu Santo, ilumíname. A veces con los malentendidos hay que quedarse quietos, porque el Señor sale en nuestro auxilio. Así mismo le pasó a María con José. María dijo, me voy a hincar y José que se las arregle. Se fue a visitar a su prima y el pobre José quedó ahí pensando qué iba a hacer. ¿Y qué sucedió? Dios intervino. No hay nada más que nos cueste que no hacer nada. Dejar que Dios sobre, pero a veces hay que dejar que Dios sobre. Y en otras ocasiones si hay que hacer algo, decir algo, pero para poder encontrar esa diferencia necesitamos Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Así que los invito a cerrar sus ojos un momento, a respirar lento y profundo, a que seamos conscientes de este momento. Los invito a que desde nuestro corazón le digamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven amor del Padre y del Hijo, ven a habitar en nuestros corazones. Tú que desde el inicio del mundo te cernías sobre las aguas, te pedimos que ahora te muevas sobre nuestro caos, sobre nuestra mente, nuestro corazón, sobre nuestros cuerpos. Hoy nos abandonamos a ti, Espíritu Santo, te pedimos que reavives en nosotros la gracia del sacramento del bautismo,
Hoy te entregamos el control y con la intercesión de la Virgen María te pedimos que guíes este momento de oración, este momento de reflexión. Ven y abre nuestra mente a tu entendimiento. Ven y abre nuestro corazón a tu amor, a tus sentimientos. Ven y revélanos al Padre, muéstranos al Hijo. Hoy queremos abrirnos a la vida de gracia que viene de ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven y haz tu obra en nosotros. Ven a reanimar los huesos secos. Ven a consolar al que está triste. Ven a confortar al que se siente débil. Ven a levantar al caído. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios.
Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vamos a empezar hablando de lo que es nuestra realidad humana y de lo cual precisamente el Señor ha querido encarnar y hacernos partícipes. El gran misterio de la Navidad es que Dios quiso hacerse hombre. ¡Qué misterio! Nosotros por lo general cuando trabajamos o avanzamos, simplemente como que decimos para atrás ni para tomar impulso. Y entonces cuando parece que perdemos un estatus nos sentimos mal porque vamos para abajo, ¿no? Y decimos, no, es que en vez de avanzar estoy retrocediendo y voy para atrás y bueno. Y Dios nos da ejemplo de todo lo contrario. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos va a hablar del anonadamiento de Jesús. O para los que están más acostumbrados, la palabra en griego es kenosis, abajamiento. Dios, Jesús, que no quiere permanecer allí en su categoría de Dios, sino que se abaja y se hace hombre, por obediencia, y pasa por uno de tantos. ¿Y se abaca para qué? ¿Para qué se abaca Jesús? Para salvarnos. Dios se hace hombre para que el hombre llegue a Dios. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Y entonces nosotros comprendemos que Jesús se ha hecho hombre para, primero, vivir como un hombre y encarnar en sí mismo todos los dolores de los hombres, absolutamente todos. No hay un dolor humano que Jesús no haya vivido. Vamos a empezar con los primeros, porque justo es el tema que vamos a tratar, ¿no? De María, Reina de la Paz, que sana nuestro niño interior. Entonces, ¿cuáles son los dolores? Ay, mi padre nos abandonó. Bueno, ¿qué quería hacer José con María y con Jesús? Abandonarlos. Si el Evangelio lo dice, era un hombre justo, había procurado abandonarlos en secreto. ¿Sí o no? Sí. Si no es porque Dios interviene, José desaparece. ¿Sí o no? Sí. Bueno. María dijo, ay, qué lindo, estoy embarazada. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Con el saludo del ángel, dice el Evangelio, dice Lucas, María se perturbó y se preguntaba qué significaría este saludo. Ah, sí, María, porque vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y... ¿Cómo va a ser esto? O sea, no es que María dijo, ay, sí, José, estamos embarazados, qué bueno. No, María también se turbó, tanto que el ángel, ¿qué le dice? No temas, no temas. Jesús fue creciendo, nació. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, y así suena bonito, pero sabemos que era una cueva donde pastaban los animales. Y no quiere decir que solamente pasaban la noche y eran educados como nuestras mascotas, que las sacamos todos los días a la mañana para que hagan sus necesidades afuera. Era un lugar lleno de bosta, no sé si se dice igual por acá, pero bueno, de excremento de los animales, y José y María, como pudieron, arreglaron un poco para que Jesús pudiera nacer. No había lugar para él.
fue un desplazado, o como nos gusta decir ahora, a ver si se me viene la palabra, bueno, un rechazado, totalmente rechazado, marginado. Por eso tiene que nacer en una cueva, en un pesebre, separado de la ciudad, del mundo, y bueno, ahí tuvo que nacer. Pero no solo eso, antes de los 2 años ya lo quisieron matar y les tocó huir en medio de la noche, sin preparar nada, desplazado por la violencia. Bueno, yo que soy colombiano, les digo, los desplazados por la violencia. Desplazado por la violencia, extranjero en un país extranjero, sin tener la culpa de nada. Todos los dolores los vive Jesús, porque en su humanidad Él transforma nuestra vida. Por eso la carta a los Hebreos va a decir que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprendernos, sino todo lo contrario, porque Él mismo con el dolor aprendió lo que es la obediencia. Y entonces cuando yo sufro, en vez de llamar a mi amigo, que a lo mejor no sé si me comprende, y no sé si realmente va a entender lo que yo estoy tratando de decir, y que, bueno, no sé qué mucho más va a poder hacer, pues yo realmente necesito tener mi oración personal para poder llegar a los pies de Jesús, que Él ha sido incomprendido, ha sido rechazado, ha sido engañado también, que es justo lo que vamos a celebrar esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos? Que el pueblo un domingo le dijo, bienvenido, sos el rey. El jueves lo estaban apresando, el viernes a la mañana lo condenaron, le pusieron una cruz encima, lo crucificaron, lo mataron, sus amigos lo abandonaron, uno de sus mejores amigos lo traicionó. Murió, lo sepultaron. Pero Dios, que tiene la última palabra, lo resucitó. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, este es el misterio de fe. Dios que se hace hombre para poder redimir nuestra humanidad y transformarla. De esta manera, lo único que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros es transformar nuestra vida desde nuestra humanidad. Y por eso Teresa de Ávila, por ejemplo, va a decir que ella, una vez descubierta la oración mental, no va a poder volver a orar sin pasar primero por la humanidad de Jesús, contemplar la humanidad de Jesús. Y es necesario que nosotros en nuestra vida de fe no nos quedemos solo con lo espiritual y con lo que nos gusta, sino que también aprendamos a asumir nuestra humanidad. Una gran dificultad que tenemos los cristianos de hoy en día es que no podemos conectar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos. Ustedes ven que el micrófono funciona, pero el micrófono es una pieza, el cable es otra, que se conecta a otra pieza, al amplificador, y del amplificador salen otros cables hacia los baffles, que amplifican el sonido. Bueno, especialmente yo creo que nosotros a veces tenemos como desenchufado esa conexión, ¿sí? Porque a veces pensamos una cosa, sentimos otra y decimos otra. Solo voy a poner un ejemplo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Cuando las mujeres te dicen, amor, ¿estoy gorda? Y el hombre piensa y dice, ¿qué digo? ¿Qué respondo? ¿A qué se refiere? ¿Qué tengo que decir? Y en últimas, y ya uno no sabe si la pregunta es, ¿ella quiere que le diga la verdad? ¿Ella quiere que le diga que está divina y que la sigo amando? ¿O está buscando una excusa para pelear? Claro, ya uno no sabe, ¿no? Pero entonces
uno le dice, no, mi amor, estás divinamente rellenita de amor. Y, y entonces, como que no sabemos muy bien qué responder, ¿no? Es decir, yo amo al Señor, estoy a favor de la vida, pero cuando alguien me pregunta, depende del contexto, yo respondo, ¿sí? O por ejemplo, no sé si aquí se da, pero en algunos lugares del mundo, muchos jóvenes empiezan un noviazgo cristiano, se enamoran y después entran en pánico porque se enamoraron. Y entonces terminan dejando a su novia, dejando a su novio, porque se enamoraron y creen que son muy jóvenes para comprometerse. Y entonces no se dicen que se aman. Entonces, piensan, sí, yo estoy buscando a alguien para toda la vida. Sienten, estoy enamorado, pero tengo miedo porque no me quiero comprometer. Y entonces, ¿qué dicen? Ya no te quiero. ¿Mm? O vamos con los adolescentes. Cuando el adolescente te dice, déjame solo, no quiero que me abraces, ¿qué te está diciendo? Abrázame. Abrázame. ¿Mm? Cuando tu esposa te dice, está bien, déjame sola, ¿qué te está diciendo? Ni se te ocurra irte porque se arma. ¿Mm? Entonces, esta desconexión que tenemos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, se da también en la vida espiritual. Se da también en la vida espiritual. Y entonces nos encanta venir, rezar, sentir que Dios nos ama, que somos buenos, pero hasta ahí. Y no nos permitimos aceptar lo que verdaderamente sentimos, no aceptamos nuestra historia de vida y no se la entregamos al Señor. ¿Cuál es la dificultad de esto? Que lo que no se asume no se redime. San Irineo, padre de la Iglesia, siglo III. Gran dificultad, la humanidad de Jesús. ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. Bueno, pero si es Dios no es humano. No, pero también es humano. Gran dificultad. San Irineo dice, lo que no se asume no se redime. Si Jesús no asumió la humanidad, no pudo habernos redimido. Porque lo que Jesús redimió es nuestra humanidad concreta. Entonces, lo que no se asume, no se redime. Lo trasladamos a nuestra vida. Si yo no asumo mi historia de vida y no le entrego al Señor mi historia, mi vida, mis bloqueos, lo que yo siento, Dios no puede transformarlo. ¿Por qué no puede? Porque, va a decir San Agustín, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Digámoslo con palabras bíblicas, Apocalipsis 3:20. Estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿Cuál es la condición? Si me abres. Dios es un caballero y no va a entrar a donde no lo llamen. Por eso la imagen de Teresa de Ávila de nuestra alma como un castillo con muchas moradas es muy gráfico, porque alguno puede estar pensando y decir, bueno, padre, pero usted está diciendo que yo no tengo a Dios en mi vida, ¿o qué es lo que está diciendo? No, sí, tenemos a Dios en nuestra vida, pero le abrimos algunas puertas de algunas moradas y hay otras que todavía están cerradas, trancadas con llave y candado, porque no queremos todavía que Dios entre allí. Y no está mal, no es el tiempo, pero es necesario permitirle a Dios ir entrando en nuestra vida. Bueno, no sé si se perdieron o me siguen. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para poder hablar del niño interior, necesitamos aceptar que alguna vez fuimos niños. Escúchenlo bien. Tenemos que aceptar que alguna vez fuimos niños. Y aceptar que nuestra infancia todavía nos sigue acompañando. Por ejemplo,
hay reacciones desmedidas que no llegamos a comprender. No me dejes solo. Bueno, pero que no estás solo, que estás en casa, estás bien. No, no me dejes solo. Y uno dice, bueno, pero objetivamente lo entiendo, con mi cabeza lo entiendo, pero no comprendo por qué no puedo estar solo. O no me obligues a hacer algo porque tú sabes cómo me pongo cuando me obligan. Y uno dice, pero ¿y de dónde está saliendo esto? ¿Qué es lo que surge? Haz lo que quieras, pero mi auto no lo toques. Bueno, pero ¿y esto de dónde está saliendo? Hay ciertas reacciones en nuestra vida adulta que lo único que manifiestan es el niño interior que sigue herido, que sigue humillado, que sigue siendo abandonado y que sigue expresando desmedidamente en su vida cotidiana. Ahora, ¿eso está mal? No. Todos somos niños, es decir, todos fuimos niños y todos seguimos cargando con nuestra historia. Lo importante o lo malo es no darme cuenta y no aceptarlo, no asumirlo y por supuesto no entregárselo al Señor. Pero vamos a ver hacia dónde estoy tratando de llegar, sobre todo con Medjugorje. En Medjugorje es hermoso porque la Virgen primero se le aparece a unos niños. El menor de ellos, Jacob, con 9 años, y después algunos adolescentes. Pero la Virgen en cada uno de sus mensajes empieza llamándonos como queridos hijos, queridos hijos. Y aquí ya nos está planteando de que ella viene como madre, como madre. Solo con el saludo nos está hablando de que ella es madre y de que nosotros somos sus hijos. Y en cierta manera es la figura maternal y nosotros una figura de niños que necesitan de su madre. Empezando por el saludo, ¿sí? Lo segundo, María, el 1 de julio de 1981, nosotros, algunos recordarán el testimonio del Padre Yoso, que estaba en la iglesia rezando solo y preguntándole a la madre y al Señor, pidiéndole un signo para saber si lo que los niños estaban diciendo era verdad o era mentira. Cuando de pronto escucha una voz femenina que le dice, sal y protege a los niños. Él se queda pensando, da vueltas en la iglesia, se da cuenta que no hay nadie, ya se está preocupando pensando que se está volviendo loco y vuelve a escuchar la voz femenina que le dice, sal y protege a los niños. Así él sale de la iglesia y ve que los videntes vienen corriendo y que le dicen, Padre, ayúdanos. Así que él los entra en la iglesia y cuando llega la policía le pregunta, Padre, ¿ha visto los niños pasar por aquí? Sí, pasaron por aquí. Y siguen derecho. Y siguen derecho. María viene como nuestra madre para protegernos y también para marcarnos el camino. Y esto es muy importante uniéndolo también con el texto bíblico que, bueno, no sé si acá se celebra la memoria libre de Santa María delante de la cruz. Justo el viernes anterior al Domingo de Ramos es una memoria libre donde festejamos precisamente a María delante de la cruz en Juan 19, cuando Jesús, mirando al discípulo al que más amaba, le dice, Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y entonces entendemos que Jesús nos da a María como madre y que nuestro deber es acogerla como madre. Ahora, María, Reina de la Paz, viene a
a ayudarnos. Como madre, una vez más, y como madre nos invita, nos habla, nos educa y nos ama. El 25 de diciembre del 89, la Virgen dice: queridos hijos, hoy los bendigo de una manera especial con mi bendición maternal e intercedo ante Dios por ustedes para que Él les conceda el regalo de la conversión del corazón. Desde hace años yo los llamo y los exhorto a una vida espiritual profunda y a la simplicidad, pero ustedes son tan fríos. Por eso, queridos hijitos, tomen en serio los mensajes y vívanlos, para que su alma no se entristezca cuando yo no esté más con ustedes y cuando ya no los guíe como a niños indecisos en sus primeros pasos. Por eso, queridos hijos, lean cada día los mensajes que yo les he dado y transfórmenlos en vida. Yo los amo y por eso los invito a todos al camino de la salvación con Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, la realidad es que tenía un montón de mensajes de la Virgen donde nos habla como a niños, pero he querido quedarme solamente con este, porque nos expresa todo el amor maternal de la Virgen María, porque nos recuerda lo que ella verdaderamente viene a hacer en Medjugorje y lo que es el mensaje de Medjugorje y lo que significa cada una de sus apariciones en cualquier lugar del mundo. Cada uno de nosotros ha tenido un padre y una madre, si no, no estaríamos aquí, porque hasta ahora ninguno ha nacido en un vidrio, ¿no? En una incubadora solo. Si hay una madre, hay un padre. Hasta ahora, ¿no? En nombre de Dios. Entonces, papá y mamá nos dieron lo necesario para la vida. Y hay un papel que ellos cumplen en nuestra vida y en nuestro corazón. Y hay vacíos que ellos no pueden llenar. Y esto es muy importante. Casi siempre cuando hablamos del niño interior, hablamos también de las heridas, especialmente con papá y con mamá. Pero esto no puede volverse en una excusa para decir: Dios, yo tenía razón. La culpa de todo lo tienen mis viejos. Ay, porque si mamá hubiera sido más cariñosa. Ay, porque si papá hubiera estado más en la casa. Ay, porque sí. El sí, al menos en castellano, es imaginativo, es irreal, ¿o no? El sí expresa un deseo de algo que no existe. Si hubiera, si estuviera. Y la realidad es que nuestros padres hicieron el mejor trabajo que ellos pudieron. Cada uno hizo lo que pudo en su momento. No estamos justificando tampoco a nadie. Por supuesto que nadie da de lo que no tiene. Si papá y mamá no tuvieron una experiencia de papá y mamá cercanos, pues tampoco pudieron transmitir esto. La realidad aquí, lo más importante cuando hablamos del niño interior, es hablar de nuestra propia historia y de lo que yo siento. Yo pude haber tenido papá y mamá, pero puedo sentir que papá y mamá no estuvieron nunca conmigo, o que no me amaron lo suficiente, o que no me valoraron lo suficiente. Pero es un tema mío. Yo siento que. Después papá y mamá hicieron, una vez más insisto, lo que pudieron. Ahora, si un hijo naciera con un manual debajo del brazo, que dijera, no sé, si a los 2 años con 40 días se despierta a las 2 de la mañana llorando, es porque le duele, así que tóquele la panza y se le pasa, pues no sé, hasta de pronto nos iría mejor. Pero la realidad es que hasta ahora no conozco a nadie que haya nacido con el manual por detrás. Y que dice, si a los 13 años se escapa y quiere irse de fiesta con sus amigos, dígale que no, enciérrelo, échele llave. Hasta ahora ninguno tiene el manual. Así que
así como nosotros vamos aprendiendo a vivir, papá y mamá también van aprendiendo a ser papá y mamá. ¿Cuándo se aprende a ser papá y mamá? Cuando son abuelos. Y cuando son abuelos, pues ya no educan, porque ¿para qué están los abuelos? Para malcriar a los nietos. Claro, los que tienen la responsabilidad de educar, ¿quiénes son? Papá y mamá. Papá y mamá. Entonces, cada uno de nosotros tiene heridas que vienen desde el momento de nuestra concepción que influye. Miren que lo que la ciencia recién ha descubierto, ya la palabra de Dios nos lo declaraba desde muchísimo antes. Dice el Evangelio de Lucas que cuando María saludó a Isabel, ¿qué sucedió? Se llenó de gozo, quedó llena del Espíritu Santo. El niño en el vientre de Isabel saltó de gozo e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y por eso dice, bendita tú que has creído que se cumplirían las promesas del Señor y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, que el niño, desde el primer momento de la concepción, percibe, entiende y le afecta todo lo que sucede a su alrededor. Absolutamente todo. Hay personas más sensibles que otras. Y incluso, aunque sean gemelos, aunque hayan vivido las mismas situaciones, los afecta de manera diferente. Hay gente que pudo haber sufrido mucho, pero que no le ha afectado aparentemente mucho en su personalidad, como hay otros que a lo mejor no han sufrido poco, pero lo poco que han sufrido les ha servido para hacerles, no sé, creer que su vida es un desastre. ¿Sí? Entonces, cada uno va viviendo, desde la concepción, va viviendo su gestación, va comprendiendo todo lo que sucede, va naciendo y todo lo que vive va influenciando positiva o negativamente también en su modo de ser y de comprender el mundo. Por ejemplo, a veces ha sucedido, quiero también aclarar algo, cuando hablamos de la sanación interior o de los testimonios de sanación interior, no estamos hablando de algo determinado. Es decir, si a mí me pasó esto, yo voy a ser así. No. Estamos hablando de probabilidades, de tendencias. A lo mejor voy a tender a ser de esta manera, pero no necesariamente, ¿sí? Y eso también es importante saberlo. No todos los hijos de padres alcohólicos van a ser alcohólicos, pero es lógico que van a tener una tendencia a caer en alcoholismo o algún tipo de vicio. Una tendencia, una debilidad. Entonces, por ejemplo, hijos o niños que han nacido de padres que tenían miedo de madres que tenían miedo de mostrar su embarazo, o porque les dijeron, si estás embarazada perdés el trabajo, y que a lo mejor ocultaron su embarazo con fajas o con lo que sea. Y después los niños nacen tímidos, más bien casi siempre escondidos, como que siempre quieren pasar desapercibidos, como que no encuentran su lugar. Chicos que a lo mejor han nacido en familias numerosas, donde no se esperaba, donde casi que como que el embarazo se sentía como otra vez. Y casi siempre son personas que después están tratando de justificar su existencia y siempre están haciendo cosas, siempre son buenos, siempre son amables, siempre están metidos tratando de hacer más y más y más y más y más para justificar que vale la pena que existen. ¿Sí? A veces hay heridas de no ser. En un primer momento papá y mamá se asustaron, pensaron en abortar. A lo mejor después no lo hicieron, se encariñaron, son amorosísimos, pero quedó esa primera herida en el corazón de ese niño interior y parece que no le encontramos sentido a la vida.
y como que no encontramos nuestro lugar en el mundo y como que estamos por ahí dando vueltas y tenemos todo pero no somos felices. Y vemos a un par de niños que no tienen nada, tienen una caja de cartón, que juegan y son felices y decimos, qué felices que son. Son situaciones que aquí lo más importante es poder llevarlo a la oración y poder comprender y entregarle al Señor nuestro niño interior. La Virgen María, de manera especial en Medjugorje, nos habla como una madre, y todo el que va y el que vive Medjugorje, creo que se entiende la expresión, ¿no? Es decir, no es necesario ir a Medjugorje para vivir Medjugorje. Esto que estamos haciendo hoy es vivir Medjugorje. Quien vive Medjugorje empieza a sentir un gran amor de mamá. Lo que uno siente cuando llega a Medjugorje es como cuando ha llegado a la casa de su madre, al Hotel Mama. No sé si se dice acá igual. Llegó al Hotel Mama. Ya uno va entrando, va dejando los zapatos donde quiere, va abriendo la heladera, se sirve lo que quiere, come, abre las ollas, prueba. Ay, mamá, qué rico, ¿qué hiciste la semana pasada? Y llegar a Medjugorje es como sentir que uno llega a la casa de su madre. Como que uno siente un gustito que después cuando se va, no sé si a ustedes les pasa, pero la mayoría de veces los peregrinos se ponen medio nerviosos. Y no solo los peregrinos, nosotros también. Como malhumorados, como que uno siente que no se quiere ir. Y tiene que ver con esto de la casa de una madre. Y cuando uno lee los mensajes, aunque sean exigentes, como el que acabamos de escuchar hace poco, ¿no? No sé si a ustedes les gustó cuando nos dice: desde hace años los invito, los llamo a una vida espiritual profunda y a la simplicidad, pero ustedes son tan fríos. Y cuando dice, para que su alma no se entristezca cuando yo no esté ya con ustedes, y cuando no los guíe como a niños indecisos. Está bien, pero nos lo dice con un amor. Yo no sé ustedes, pero yo al menos lo recibo. Yo sé que es un regaño, que es un reto, pero lo dice con tanto amor que hasta digo, pues sí, tiene razón. ¿Ayuno o no ayuno? Esa es la cuestión. ¿Voy a misa o no voy a misa? ¿Me confieso o no me confieso? ¿Qué hago? Y parecemos indecisos. A ver, mi mayor experiencia, mi mayor experiencia en Medjugorje casi siempre la tenemos con el grupo de peregrinos cuando subimos el monte de las apariciones, el Podróbro. Subimos la parte de los misterios gozosos y ahí, rezando en los misterios gozosos, oramos por nuestra concepción, por nuestra gestación, por nuestro nacimiento y nuestra primera infancia. Y empezamos a entregarle al Señor todo lo que hemos vivido, los vacíos interiores, que ahora se reflejan, por ejemplo, en la mala relación con nuestras madres. Eso no significa que no las amemos, las amamos entrañablemente, pero no entendemos por qué no podemos charlar 5 minutos en paz. Las amamos, pero no entendemos por qué no podemos abrazarlas. Bueno, las abrazamos. Hasta ahí. O con nuestro padre. O a veces no entendemos por qué, queriéndonos tanto entre nuestros hermanos, no podemos dialogar 5 minutos. O siempre terminamos ofendiéndonos. O siempre terminamos discutiendo. Y es que es necesario empezar a entregarle al Señor también nuestro niño interior. Sepamos o no sepamos lo que hemos vivido, entregarle al Señor cada una de estas etapas de nuestra vida, especialmente a nuestra Madre María, para que ella pueda transformarnos y llenar estos vacíos interiores. Sanar el niño interior no se trata de sacarle la cuenta a nuestra pobre madre de todo lo que nos faltó, o a nuestro padre. Eso es lo más absurdo que hay.
especialmente cuando ya han pasado los años, cuando ya ellos ni se acuerdan y cuando lo único que hicieron fue lo mejor que pudieron. Sanar el niño interior es entregarle al Señor los vacíos que yo tengo en mi corazón, que me quedan de ese tiempo, y permitirle a Él llenarlos. El problema es la sensación que yo tengo, lo que yo siento. Objetivamente, tal vez no tengo razón. Uy, mamá, éramos tantos hermanos, mamá tenía que trabajar y entonces salió a trabajar. Y yo sé que no nos abandonó, sino que salió a trabajar. Sí, objetivamente es lo que yo pienso. Pero subjetivamente en mi corazón, ¿qué es lo que yo siento? Mamá me abandonó porque yo no quería dinero, no quería estar bien económicamente. ¿Qué quería yo? Estar con mamá, que mamá estuviera conmigo. Y entonces esa herida de abandono, que tal vez empezó con un padre ausente, que después con una madre ausente que tenía que trabajar, se va repitiendo a lo largo de nuestra vida. Herida de abandono. Ay, cuando murió mi abuelo me sentí abandonado. Y después seguí y cuando empecé la universidad, que me tocó trabajar y estudiar, me sentí abandonado porque no me ayudaron. Y después mi primera novia que me dejó y otra herida de abandono. Y sigo avanzando a lo largo de mi vida y voy viendo una herida de abandono constante, la sensación de abandono que me viene acompañando. Hermanos, cuando la Reina de la Paz nos dice que debemos aprender a orar con el corazón, se refiere a esto. Orar con el corazón es orar nuestra vida. Eso es una vida espiritual profunda, como la que ella nos pide. Y esa vida profunda, esa vida espiritual profunda, es permitirle a Dios entrar a lo profundo de nuestro corazón para ir llenando esos vacíos que todavía nos acompañan y que se siguen manifestando en reacciones e incluso en pecados. Todo pecado nace de un vacío interior que no está lleno y que yo intento llenar con un pecado. Si yo tengo un vacío interior o una herida de miseria, de pobreza, siento que me faltaron cosas, que no recibí las cosas que debería haber tenido, de pronto puedo caer en el refugio en el trabajo o en las cosas materiales y termino cayendo en el pecado de la avaricia. Tengo un buen salario, pero siempre quiero más. Y tengo buenas cosas, pero siempre quiero más y más y más. Pienso y siento que voy a llenar mi vida con más. Y resulta que al final de cuentas me doy cuenta que no lleno nada. Pero el origen del pecado no es la avaricia, sino ese vacío interior que yo tengo. Y entonces María, Reina de la Paz, nos invita a orar con el corazón para entregarle al Señor nuestra vida, para orar nuestra vida. Y por eso también nos habla de tomar en serio sus mensajes y vivirlos. Pregunta retórica, es decir, ninguno la conteste, pero ¿cuántos de nosotros tenemos los mensajes de la Virgen? No es necesario ni siquiera comprarlos, porque uno entra a la página del Centro Medjugorje y tiene en PDF los mensajes. Y ahora con el celular es simplemente descargarlo y tenerlo en los documentos del celular. ¿Quiénes de nosotros leemos los mensajes? ¿Quiénes creemos los mensajes? ¿Quiénes de nosotros le creemos a María y a Jesús en los mensajes para poder vivirlos? Si la Virgen ha dicho, recen el rosario, ayunen y oren para parar las guerras que hay en su corazón, para parar las guerras que hay en sus familias. Cuando tenemos una dificultad en nuestra familia, ¿qué hacemos nosotros?
Padre, rece por mí, Padre. ¿Y usted qué está haciendo? La respuesta ya la tenemos. Oración, confesión, Eucaristía, palabra, ayuno. Ya está. Es simple. ¿Por qué nos cuesta creer en los mensajes? ¿Es que acaso no confiamos en papá y en mamá? Porque miren, nuestra experiencia de papá y de mamá, nosotros la trasladamos también a la vida espiritual después. Y hablamos mucho de Dios, pero a lo mejor nos cuesta creer en papá Dios. Ah, ¿Dios es padre? ¿Y Dios es un padre bueno? Bueno. Porque nos cuesta creer en papá. Y entonces hablamos mucho de papá Dios, pero verdaderamente no tenemos la experiencia de Dios. Por eso la misma madre nos invita a orar por los que no han tenido la experiencia del amor de Dios. Porque la vida espiritual es una experiencia, es una vivencia, no es un conjunto de doctrina, no es solo el conjunto de la doctrina que hace a la vida de fe, sino que es una experiencia. Y es esta vivencia del amor de Dios, la vivencia de Dios como Padre y la vivencia de María como nuestra Madre, de una Madre que nos ama y que por eso nos habla directo al corazón y que nos deja los mensajes para que no seamos niños indecisos, sino para que cada día leamos sus mensajes y tomemos ese amor que ella nos da. ¿Cómo terminó el mensaje? Yo los amo y los invito a la vida de salvación. La pregunta con la que quiero terminar es, ¿estás dispuesto a dejarte amar por María como madre? ¿Estás dispuesto a dejarte amar por Dios como tu Padre? ¿Estás dispuesto a aceptar la salvación que Él quiere darte? Es decir, ¿estás dispuesto a entregarle lo que realmente sientes y tu corazón para que Él pueda transformarlo? Esta es la experiencia del amor de Dios. Y como se dan cuenta, yo puedo hablar mucho. Y puedo seguir mucho. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la experiencia de Dios. Por eso vamos a terminar aquí la charla. Vamos a tener 5 minutos para levantarnos, especialmente los que ya están cansados, aquellos que tengan que hacer algún trámite personal e intransferible, para que puedan hacerlo tranquilamente, y nos vamos a disponer para vivir esa experiencia de Dios. Vamos a vivir un momento de adoración eucarística, donde vamos a pedirle al Señor que a través de María sintamos ese abrazo materno que vaya sanando nuestro niño interior, que vaya llenando todos los vacíos que traemos desde nuestra concepción y que de aquí hoy todos podamos salir diciendo y creyendo que Dios es mi Padre, que María es mi Madre y que ellos me han dado la vida a través de mi papá y de mi mamá de la tierra. Le compartí ayer con una hermana que hablábamos que hace 10 años, cuando llegué a la Argentina, fue la primera vez que me separé tanto de mi familia. Y yo siempre oraba por mi familia, no haciendo alabanza, sino quejabanza. Me quejaba de todo, ¿no? Mi oración no era Señor bendice a mi mamá, sino Señor cambia a mi mamá. Ay, Señor, hazla más buena, que no cantaletee tanto, no sé si se entiende. Que habla y te habla y te habla y parece un pájaro carpintero y te... Mi modo de hablarle, de orar por mi mamá, y así también por mi papá y por mis hermanos. Y un día en la oración el Señor me puso del otro lado de la vereda.
¿Y qué me hizo comprender? Y me hizo comprender que mamá era una mujer de campo que había sido llevada a un internado a los 10 años sin que ella lo preguntara, sin que quisiera, que no vio a su padre sino hasta fin de año, que se sintió muy mal, que conoció a mi padre, fue su primer novio y el único, y que después, muy jóvenes, decidieron casarse y nos tuvieron a nosotros, y que como pudo, era una madre espectacular. Y con lágrimas en los ojos fue la primera vez que yo creo que pude decir, en vez de quejarme, dije, gracias Señor por mi mamá. Gracias porque me dio la vida, porque además yo soy gemelo prematuro, ella tuvo eclampsia placenta previa, casi muere en el parto. Y cuando le preguntaron, ellos dijeron, salven a los niños. Entonces, gracias a Dios ella vivió, mi hermano murió, pero ella decidió darme la vida. Y desaparecieron los defectos para decir a Dios, gracias. Y así mismo con papá y así mismo con mis hermanos, bueno, me costó un poquito más con mis hermanos. Pero igual le digo al Señor, gracias, gracias. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Esta experiencia de Dios que te lleva a poder amar a tu familia, descubrir que Dios quiso que tú vivas y por eso vivimos y es un regalo hermoso. Y que las circunstancias son circunstancias y es pedirle al Señor que llene los vacíos de nuestro corazón. Así que bueno, no hablo más, que el Señor los siga bendiciendo. En 10 minutitos nos encontramos para la adoración. Que el Señor los bendiga.